No podía hacer este vídeo sin mencionar el triste fallecimiento de Gemma Cuervo el 14 de marzo. La mayoría de las personas le conocían por Vicenta de Aquí no hay quien viva, Marité de La Casa Vecina y las generaciones un poco más mayores, millennials, generación X, por Médico de Familia. Pero era una grandísima actriz de teatro y os recomiendo cualquier Estudio 1 en los que interpretaba ella. Os recomiendo Estudio 1, tanto su versión original como sus revivals, pero cualquiera en la que salía ella. En los años venideros muchísimas personas se preguntarán por qué España sintió tanto la pérdida de Gemma Cuervo, porque prácticamente era una figura materna para las generaciones más mayores y figura de abuela para los más jóvenes. Tanto ella como Emma Penella como Mariby Bilbao. En uno de sus últimos posts de Instagram, o no sé si en una entrevista, reflexionaba sobre su vida y si lo había hecho bien. Sí, Gemma, sí lo has hecho bien, porque si prácticamente un país te está llorando es que mal no lo has hecho, lo contrario, lo has hecho muy bien y se te va a echar muchísimo de menos. Retomando el tema central del vídeo, os voy a explicar brevemente qué es el test Bechdel para fomentar mi teoría sobre La que se avecina, que es una serie, personalmente considero que es una serie muy machista. Leemos. El test Bechdel es un sencillo test para evaluar la brecha de género en películas, libros, cómics, etc. Son 3 los requisitos que pide cumplir. Es decir, si vosotros queréis saber si una película, un libro incluso, es feminista, debería responder sí a estas 3 preguntas. 1. ¿Tiene al menos 2 mujeres con nombre? 2. ¿Hablan entre ellas? 3. ¿Hablan sobre algo que no sea hombres? Por ejemplo, la página web oficial del test, bechdel.test.com, analizaron 4.500 películas y el 58% de ellas no la pasaron, el 10% fallaba una, el 22% fallaban 2 y el 10% fallan 3. De hecho, os reto ahora mismo, sin que utilicéis Google, que escribáis en los comentarios una serie, una película, un libro, incluso una canción que pase este test rápidamente. Parad el vídeo y escribid. Yo me he visto unas cuantas películas, series, me he leído unos cuantos libros y ahora mismo no sabría deciros ninguno. Pero como no me gusta polarizar los vídeos que hago, es decir, me gusta añadir todas las opiniones posibles o existentes de un tema, encontré este artículo, que lo podéis encontrar en la página web Starable, cuyo título es «Dejen de usar la prueba de Bechdel para medir el feminismo», escrito por Bri Castellini el 13 de febrero del 17. Es muy interesante. Apuesto que todas las personas que sois cinéfilas, seriéfilas, que sois lectores, lectoras regulares, todavía estáis pensando en algún libro, serie, incluso, obra de ópera, de ballet, que pase el test. Seguro que todavía lo estáis pensando, sin mirar en internet, vuelvo a repetir. ¿Por qué creo que La que se avecina tiene muchas machistadas? No voy a repetir mucho la palabra machista, por si acaso, así está la censura en esta plataforma. Hay ciertas palabras que no las puedes repetir mucho porque o te tumban el canal, te quitan monetización y así. Por cierto, he encontrado este artículo del 2021. Leo, La que se avecina a las actrices más sexys que han pasado por la serie. Obvio, ¿no? Tratando a las actrices como trozos de carne. Luego te lo disimulan, ay, que es muy talentosa. Pero fijaos quién está en el número 5 del ranking. Ni nada más ni nada menos que Carlota Boza, la hija mayor de los Cookies, que cuando se hizo este artículo tenía 20 años y muchos diréis, pero es mayor. Le hemos visto literalmente crecer a esta niña. Que ya no es una niña, pero le hemos visto crecer. Para evitar denuncias, simplemente no va a decir ningún adjetivo por si acaso. Pero tenía que añadir también este artículo. A pesar de que La que se avecina, 5 veces he tenido que grabar esto, a pesar de que La que se avecina supuestamente es un retrato coral de la sociedad española, es decir, nos muestra personas o personajes, como lo queráis llamar, que hemos conocido, conocemos, vamos a conocer, o que incluso nos vemos reflejados en ciertos atributos personales, ciertas tramas, o incluso nos llegamos a convertir en los personajes. Supuestamente es una crítica tanto a ellos como a ellas, pero siempre en cada capítulo, o en cada 2 o 3 capítulos, se deja un pozo de cierto machismo. A la mujer se le retrata como un agente del caos. Lo único que trae son maldades e inestabilidad. Somos caprichosas, inestables, hipergámicas, egoístas, incapaces de hacer algo altruista. Y es curioso que de los pocos personajes femeninos que hacen algo altruista es Raquel. Aquí meteríamos el efecto halo, claro. La única mujer que tiene características buenas o salvables es la que consideran que es la que más buenorra está. Y aquí entraríamos también en la sexualización y el tratamiento de un trozo de carne de un personaje femenino.
Es raro, excepto Halo. Os recomiendo también leer sobre esto. Incapaces también de no querer a nada ni a nadie, ni siquiera a sus propios hijos, hijas, a las cuales consideran errores. Me has arruinado la carrera, no lo quería tener, pero insistió. Bueno, pues es que tenía 35 años, si iba a tener un hijo, pues ¿qué voy a hacer si no? Retorcidas, manipuladoras. ¡Javi! Lola es la mala. Os recuerdo que a Lola le pusieron los cachos, la cornamenta, y Javi es el pobrecito, el marido sufriente, que aguanta pues por el matrimonio, por el bien del matrimonio y más adelante por la pequeña Úrsula. Yo recuerdo que fue mismamente Javi el que le puso los cuernos a Lola con Raquel cuando Lola estaba trabajando en Miami para sacar adelante a la familia. No intento con esto romantizar tampoco los personajes, sí, tienen sus cosas malas, pero normalmente en la sociedad estas características a los hombres se les suele perdonar porque son graciosos. Amador lo único que pensaba era pinchar, pero ¡ay, qué gracioso! Primero la Corvette, yo quiero la motocicleta. Antonio es un personaje genialmente escrito, pero imaginad todas las características de Antonio en una mujer, en un personaje femenino. Ni la gente se reiría, y es más, sería un personaje muy odiado. Pero, como lo dice Antonio, ¡oh, pechotes! Es gracioso y se le perdona. Se pasa por alto. Berta es una casquivana, es una infiel, que sí, que ahí no, yo no niego la evidencia, pero recuerdo que Antonio es el primero que siempre quiere ir de... No me gusta utilizar este término de cariñosas, porque también es denigrante para las mujeres que se tienen que ver forzadas a trabajar en el sector o la muy minoría deciden trabajar en eso. Tampoco puedo decir la palabra. Un ejemplo clarísimo de cómo todos estos atributos negativos y que se ligan a la mujer posmoderna estereotípica con una visión masculina, que dicen en inglés male gaze, escrito M-A-L-E-G-A-Z-E, es como los cuquitos, una vez siendo adolescentes, empiezan a mostrar más interés o menos resquemor, menos odio por su padre, cuando hemos visto a lo largo de 15 temporadas, tanto Maite como Amador cometen muchísimos fallos y no es una competición. No es una competición. Igual muchas personas pueden ir haciendo un listado y efectivamente puede ganar Maite porque una vez que tenía un buen empleo empezó a desfalcar dinero y por eso es que le metieron en la cárcel. No es una competición. Ambos progenitores han cometido muchos errores en la crianza de sus 4 hijos. Para mí uno de los mejores personajes de la que se avecina con Fina es Chusa, o comúnmente llamada como la Chusa. Una mujer que ya luego, de reventar en el personaje, porque ya luego le ponen tintes muy egoístas, le engaña a Bruno sobre el embarazo, cosa que rompe completamente con la psicología del personaje, pero en esas primeras temporadas veíamos cómo Chusa era una mujer que a pesar de todo lo que había vivido, era una buena persona. Cuando le toca la lotería, es generosa también. Lo único que quería era ser amada y tener un hijo. Pero incluso en el personaje de Chusa vemos que tiene que ser un personaje muy sufrido, con una historial terrible, para que incluso el espectador masculino pueda empatizar con ella. Otro debate o subdebate sería cómo la que se avecina retrata a los personajes que son inmigrantes en España. Mismamente, Raluca rumana, Katiuska rusa, Manolita colombiana, son todas mujeres terribles, vuelvo a repetir, caprichosas, hipergámicas, desagradables, zafias, incultas. Las grandes parejas de la serie que se podrían considerar Berta y Antonio, Javi y Lola, y más adelante Trujillo y Estela, más o menos podemos ver las fallas de cada parte de la, iba a decir pareja, cuando eran solo 2, porque luego vemos cómo Javi y Lola se adentran, mejor dicho, en una relación poliamorosa, pero cada cual tiene sus fallos, cometen sus fallos, pero el personaje, la brújula moral y ética que la brújula moral y ética que es Enrique Pastor, si os dais cuenta y si analizáis con profundidad, siempre es la víctima de todas sus relaciones amorosas y sobre todo de sus esposas. Araceli una aprovechada, Judith una desequilibrada. De hecho, Judith es una de las peores personas de toda la que se avecina. La alcaldesa prácticamente le utilizó y le mareó, por cierto, que descanse en paz Verónica Forqué, Maybi Bilbao, Emma Penella
y me estoy dejando por ahí otros personajes que tristemente han fallecido. Por no hablar de esa relación con Alba, una mujer que conoció a Enrique cuando era solamente un niño. Digo, yo ahí no me meto en que a una persona le guste las personas trans, eso es completamente normal. Yo lo que no veo muy normal es que tengas una relación con una persona a la que sacas 32 años y a la cual conociste cuando solamente era un niño. Tenía, si no me equivoco, Alba, cuando era Álvaro, tenía 1 año menos o 2 años menos que el mismo hijo de Pastor y Araceli. Alba, personaje trans, ¿cómo es retratado? Como una mujer completamente egoísta. Todo el rato está o pidiendo dinero o quejándose y también se le retrata como inestable. Si os metéis en cualquier top ranking, en cualquier red social, mejores personajes o personajes más queridos, más graciosos, de la que se avecina, muy pocas veces, casi ninguna, va a aparecer un personaje femenino. Si me apuras, Estela y Fina. Y si aparecen. Volvamos a Enrique Pastor, vuelvo a repetir, es una especie de Quijote moral y ético de la que se avecina cuando él no puede dar lecciones de nada. No es tampoco una mala persona, pero tiene muchos fallos, es normal, es humano. Pero si os dais cuenta, cuando supuestamente abraza la asexualidad, es decir, no tener ningún deseo hacia, pues si en caso de ser hetero, hacia el género opuesto, en caso de ser gay y lesbiana, es que también tengo que tener cuidado porque no se puede decir ciertas palabras. Cuando una persona nace as, es decir, desde adolescente, joven, no se tiene atracción ninguna. Simplemente abraza esta orientación porque él mismo dice, está harto de las mujeres, me han arruinado la vida, son caprichosas, inestables. Antonio, que es uno de los héroes posmodernos de la sociedad española, sacados de una serie de televisión, podría ser el eslogan del conocidísimo todas PUT y lo que sigue. Que se supone es que no estás entendiendo la sátira. Es una crítica al prototipo de hombre que precisamente es machista y trata así a las mujeres, pero es que ese es el problema y el debate que se ha tenido desde el 98, por ejemplo, con las películas de Torrente. Hay gente que no entiende la sátira, que de hecho se ríe porque se ve reflejado en el personaje de Antonio, en el personaje de Javi y así. No ven la sátira, no ven la crítica social. Vida adolescente aquí no quien viva. Voy dentro de unas semanas para 38 años y prácticamente empecé a ver la que se avecina cuando se estrenó. Tenía por aquel entonces 18, 19 años. He ido creciendo, me hacía gracia, he ido envejeciendo también con los personajes. Igual con 19 no entendía las tramas de Javi y Lola como pareja recién casada. Cuando me he ido haciendo mayor, toda la dificultad de tener pareja, de amistades, lo he ido entendiendo, pero a la vez me he dado cuenta de las machistadas de esta serie y es peligroso porque hay toda una generación entera, los Zeners y creo que ahora los Alfa, que están creciendo con esta serie y no tienen ese filtro de crítica social, no llegan a entender, no quiero generalizar, pero muchos de ellos y de ellas no llegan a entender que supuestamente esta serie es una crítica social, con sátira, bueno, sátira igual al principio, y luego el humor ha derivado a un humor muy, muy castizo, por no decir otra cosa. Hasta aquí el día de hoy, como dice la chavalada, que esto viene de un meme en inglés, hoy me he levantado y escogí la violencia. Tampoco se puede decir esa palabra, fijaos cómo está la cosa. Vosotras, vosotros, ¿qué pensáis? ¿Os hace gracia la que se avecina? Al principio sí, después de cierta temporada no, las últimas temporadas en Madrid Centro ya no, siempre os ha parecido machi, pero había ciertos personajes que os hacía gracia. Entendéis que es una crítica a la sociedad española y lo tomáis tal cual y la veis para evadiros un poco de la realidad o efectivamente sabéis lo que hay pero la seguís viendo porque simplemente os gusta. Ya está. Por cierto, ¿pensaste en alguna película, serie, libro que pasara el test de Bechdel? Y es más, pregunto, ¿algún capítulo de la que se avecina pasa el test? Ya os digo desde aquí que no.